introducir pues unos conceptos nuevos. ¿Listo? Entonces, como les decía, uno de los temas que nosotros, o de las ecuaciones que ya conocíamos, era esta ecuación. Ustedes me van a decir cuál es. No les voy a decir cuál es, ustedes me dicen cuál es. Flujo eléctrico. La ley de Gauss. Esa es la ley de Gauss, ¿sí o no? Entonces, esto lo definimos como el flujo eléctrico. El flujo eléctrico de ese producto, del producto entre el campo eléctrico, que recuerden es un vector, y el diferencial de área sobre una integral de cerrada. Entonces, esto lo necesitamos recordar que esto es una superficie cerrada. Es la sumatoria de todas las cargas encerradas sobre epsilon cero, y esto ya lo conocíamos. Pongámosle a eso la letra o la ecuación número 1. Ya sabemos que eso es la ley de Gauss. También habíamos definido otra ecuación que encontramos la clase anterior. Dijimos que para cualquier punto P, yo puedo definir una propiedad que se llame el potencial eléctrico. Y el potencial eléctrico para un punto no es otra cosa que la integral entre el infinito y ese punto, o más bien lo vamos a invertir los órdenes de los límites de el producto punto que hace el campo eléctrico y un diferencial de desplazamiento. La primera vez que lo definimos en términos de la fuerza por unidad de carga. Pero recuerden que fuerza por unidad de carga es exactamente ese campo eléctrico. Entonces, y también lo habíamos definido en esta parte lo habíamos definido como un diferencial radial que apuntaba en la dirección del vector unitario que unía el punto donde yo quiero llegar y el infinito. O el punto donde estaban las cargas fuente y el punto donde yo quiero evaluar el potencial eléctrico. Sin embargo, también nos demos cuenta que esto no es otra cosa, o que gracias a que la fuerza es una fuerza conservativa, la fuerza eléctrica es una fuerza conservativa, entonces yo no necesito seguir una trayectoria en línea recta, porque cualquier trayectoria me va a conducir al mismo trabajo o a la misma energía. Y por lo tanto, entonces yo también puedo expresar esto de esta manera. Entonces esta sería nuestra segunda ecuación. Ups. Sería la ecuación del potencial de un punto. En un punto P. ¿Listo? ¿Qué otra ecuación encontramos? Dijimos, así como hicimos el potencial para un punto P cualquiera, yo puedo decir, entre un par de puntos en el espacio, yo puedo encontrar cuánto es esa diferencia de potencial. Entonces, el potencial de A menos el potencial de B no es otra cosa que hacer la integral entre A y B de otra vez, ese producto punto entre el campo y el de L. O alternativamente, que es como aparece en la mayoría de los libros, yo puedo definir el potencial de B menos el potencial de A como menos la integral entre A y B de punto de L. Pero esto es exactamente equivalente, ¿cierto? A esta la llamamos la ecuación 3 y a esta la llamaremos la diferencia de potencial entre dos puntos. Entre A y B. Ahora, ¿en qué nos queremos centrar? Nos queremos centrar en entender cómo es la dependencia o cómo es la conexión que vamos a tener entre el potencial eléctrico y los campos eléctricos, porque son dos formas diferentes de interpretar el mismo fenómeno. Entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a suponer que tenemos un campo. Esto es un campo eléctrico. Y que en ese campo eléctrico
yo estoy parado acá en un punto. Entonces a ese punto, llamémosle el punto A, yo le puedo asociar un potencial eléctrico de ese punto. Ya sabemos cómo encontrar el potencial eléctrico del punto A. Simplemente aplico la ecuación 2. Me vengo desde el infinito y calculo ese producto E punto de L. Pero si yo, por ejemplo, estoy en el espacio, en las cercanías del punto A, no me voy hasta el infinito, sino que simplemente yo hago una trayectoria, empiezo a desplazarme en ese sentido, vengo por acá, me devuelvo, y vuelvo y llego hasta el punto A. Vamos a ponerle a estos flechitas para indicar que me estoy desplazando por ese sentido, ¿cierto? Y vuelvo hasta el punto A. Entonces, yo necesito definir cuánto sería esa diferencia de potencial. Es decir, si yo hago la integral de E punto de L, arrancando desde A y volviendo hasta A, ¿qué esperaríamos encontrar? ¿O qué resultado creen ustedes que vamos a llegar? 0. 0. Vamos a llegar a un resultado 0, ¿cierto? Esencialmente lo que estamos diciendo es, esto, ahora vamos a cambiarle la notación, esto es una integral cerrada, pero no hay que confundirla de pronto con esta integral cerrada que teníamos acá. La integral cerrada que teníamos en la ley de Gauss es una integral que hacía referencia a una integral de superficie donde la superficie es cerrada. Esa es una integral de línea. Vamos a ponerle esa nota aquí para que no se nos olvide. Integral de línea. Es una integral que recorre una trayectoria que se cierra sobre sí misma. Entonces, eso no es otra cosa que el potencial en A menos el potencial en A. Otra vez, y eso tiene que ser 0. Entonces vamos a decir que eso es la ecuación, que es nuestra ecuación 4. Si nosotros, eso es claro para todos, ¿cierto? Sí. Aplica para cualquier campo. ¿Ustedes qué creen? Aplica para campos conservativos. Aplicaría para un campo que sea conservativo. El campo eléctrico es conservativo. Sí. Entonces acá le vamos a poner una condición. El campo eléctrico sí es conservativo, pero cuando no cambia en el tiempo, o sea, cuando es un campo estacionario. Entonces, campo eléctrico estático o campo electrostático. ¿Esto qué quiere decir? Que no cambia en el tiempo. En el caso en el que tengamos campos eléctricos que cambien en el tiempo, vamos a tener otros fenómenos asociados, que también que también lo vamos a poder describir desde el electromagnetismo, solo que no en este momento del curso, lo vamos a ver más adelante cuando lleguemos a la parte de magnetismo. Pero entonces por ahora, quedémonos con que tenemos un campo eléctrico que es estático o un campo electrostático, como ustedes lo quieran llamar, y entonces si yo estoy en un punto, el potencial en ese punto no está cambiando, y cuando hago una trayectoria cerrada y vuelvo al mismo punto, la diferencia de potencial entre un punto y ese mismo punto, un poco más tarde, cuando yo regrese a él, pues no va a haber cambiado, ¿listo? Entonces ahora vamos a coger estas dos ecuaciones, las ecuaciones 2 y la ecuación 3 puede ser, sí. Entonces miremos una cosa. Nosotros ya sabemos definir que si yo tengo una carga, digamos una carga más Q, y yo por acá tengo un punto P, y esas dos, bueno, tenemos ese punto que está, hagámoslo al revés. Vamos primero la línea y donde llegue, ahí pongo el punto. Listo. Entonces, si yo tengo una carga positiva, ¿cierto? Por ejemplo, y esto está distanciado
una distancia R, ya sabemos que yo en ese punto P yo puedo definir un campo eléctrico. Esencialmente, yo decía, bueno, el campo eléctrico apunta en la dirección de un vector unitario. Este vector lo definíamos por aquí, un vector unitario R. Levantemos esto un poquito más. Donde en P yo puedo definir un campo eléctrico y podemos escribir ese campo eléctrico como ¿qué? A ver si se acuerdan, si no se nos ha olvidado del primer parcial. Q por K sobre R al cuadrado. Entonces Q por K, Q por la constante de Coulomb sobre la distancia R al cuadrado. Te le olvidó una cosa, El vector dirección. el vector unitario, ¿cierto? El vector que me apunta porque el campo eléctrico es un campo vectorial. Y también podemos definir, para ese mismo punto P, también podemos definir un potencial eléctrico en el punto P. ¿Cuánto sería ese potencial eléctrico? Q por K sobre la distancia. Entonces, miren que esas dos ecuaciones se parecen mucho, ¿o no? Esto es un vector, pero esto es un escalar. ¿Habrá algo que me relacione matemáticamente uno con el otro? Sí. El, el coseno del ángulo, por ejemplo. El coseno del ángulo. El gradiente. ¿Quién puede ser que dijo eso así todo silencioso? A ver, muchachos, hagamos una cosa, hagamos un ejercicio en este momento. Vamos a prender cámaras y yo les veo la cara a ver, porque creo que tanto silencio es sospechoso. Esa cantidad de silencios es porque o no estamos entendiendo qué está pasando aquí o... Listo, van. Tres. ¿Quién más pone cámara? A ver. Y Juan, yo prefiero hablar, la verdad. Ana María no se ha bañado. Ay, no, sí, Juan. Hoy precisamente sí me bañé, pero me acabé de bañar. Recién levantado, sí, total, yo no- Listo. Entonces vamos a mirar entonces qué es lo que está pasando aquí. Aquí estamos diciendo, yo tengo una carga eléctrica en una posición en el espacio y a una cierta distancia quiero analizar qué está pasando. Entonces vamos a tener la situación donde yo puedo definir el campo eléctrico para ese punto y eso ya lo sabemos hacer, ¿cierto? Es la magnitud de la carga por el caso E sobre la distancia al cuadrado en la dirección del vector unitario. Eso ya lo hemos hecho. Pero también podemos definir el potencial eléctrico. Miren que acá tenemos esencialmente un valor que es constante en la parte del campo eléctrico, que es la misma constante para el potencial eléctrico. Mientras que ese R cuadrado o ese R van a cambiar dependiendo de cuál es el punto donde yo estoy analizando, pero Q por K sub E no van a cambiar. Entonces, esto de acá es variable, esto de acá es variable. Observen que de alguna manera, si yo cojo ese potencial eléctrico, digamos, yo cojo el potencial eléctrico para el punto P y lo derivo con respecto a R, hagamos esa derivada. ¿Qué vamos a obtener? El campo eléctrico. No es exactamente el campo eléctrico.
una cosa que se parece mucho al campo eléctrico, pero no es el campo eléctrico. ¿Cuánto sería esa derivada? Sería menos, La magnitud del campo. ok, esa me gusta más, listo. Entonces, menos Q por K sub E por R al cuadrado. Y ahora, esto de acá, pues no es exactamente el campo eléctrico, pero se podría parecer más al campo eléctrico si yo, por ejemplo, cojo a cada lado y multiplico por el vector unitario. Ahora ya tengo que esta parte de acá, esa sí es el campo eléctrico, tal cual. Esto sí es E. Entonces, de la misma forma y con esa argumentación que hicimos, es posible definir el campo eléctrico como menos, porque ese menos que tenemos por acá me lo voy a llevar para para el otro lado de la expresión. Entonces es menos dB dr en la dirección radial. Y esa sí es una expresión muy poderosa de las que vamos a encontrar en el curso. ¿Por qué? Porque miren lo que me está diciendo esa expresión. Me está diciendo que si yo conozco el potencial eléctrico en cualquier punto del espacio, entonces yo puedo devolverme y encontrar el campo eléctrico. Entonces, acuérdense que cuando calculábamos campo eléctrico, por lo general teníamos unas configuraciones pues relativamente más complejas, donde teníamos que hacer unas integrales que posiblemente eran más complicadas. Pero de esta manera, pues ya si yo conozco el potencial en algún punto, puedo determinar cuánto es el campo eléctrico. Entonces, vamos a escribir eso. Conociendo el potencial en cualquier punto, puedo encontrar el campo eléctrico. Una consecuencia importante de esto que acabamos de encontrar es cómo se comportan, digamos, las partículas cargadas cuando yo las suelto en el campo eléctrico, en una región donde haya un campo eléctrico. Entonces, si yo suelto una partícula que está en el reposo, ella siempre va a empezar a moverse perpendicular a una equipotencial. Entonces, siempre que una partícula cargada una de las formas para, digamos, visualizar esto es hacer la analogía con el campo gravitacional. Si uno, por ejemplo, lo que tiene es el, el mapa de contorno, digamos, de una montaña, y uno es un esquiador o uno suelta una esfera y la pone a rodar montaña abajo, entonces se va a dar cuenta que al soltarla, por ejemplo, en este punto, ella va a empezar a desplazarse en esa dirección. Y acá la misma historia, si la suelta por aquí, pues se va a desplazar en esta dirección. Si la suelto por aquí, se va a desplazar en esta dirección. Entonces es muy importante tener eso en cuenta a la hora de poder hacer un análisis del campo eléctrico o de un campo conservativo como este, ¿cierto? Imaginémonos que, por ejemplo, tenemos un punto en el espacio. Estamos en un punto P, donde yo conozco, además, un potencial P. Y ese punto está, digamos, en un sistema de coordenadas cartesiano.
Digamos que esto es X, que esto es Y, y que esto es Z. Resulta entonces que si yo hago un desplazamiento en la dirección de X, entonces vamos a hacer un desplazamiento en X, un delta X. ¿A qué punto llegué? ¿O qué voy a encontrar en ese punto P más delta X? Yo voy a encontrar que asociado a ese punto va a haber un potencial eléctrico de P más delta X. Pero resulta que si yo me desplazo un poco en la dirección en X y hago la relación entre cuánto era el voltaje o cuánto es el voltaje en ese punto P más delta X con respecto a donde estaba parado en la dirección o en el punto P y divido por esa longitud que me desplacé, o sea, lo que acabo de decir es esto. Voy a determinar el potencial en el punto P más delta X. Le voy a restar el potencial en el punto P. Entonces miren que eso no es otra cosa que un delta de potencial. Y eso lo divido por el delta X, por cuánto me desplacé. Todavía están viendo mi pantalla, que alguien trató como de presentar en ese momento. Sí, vemos eso, sí vemos eso. Pero sí me están viendo la pantalla todavía, ¿o no? Sí, sí. Ah, ok, listo. Entonces, y esto con la condición de que vamos a mantener Y y Z constantes. Esto que voy a obtener acá no es otra cosa que la componente o la magnitud del campo eléctrico en la dirección X. ¿Cómo así? ¿Usted qué está diciendo? Que yo simplemente para conocer cuánto es la componente del campo eléctrico en X, me muevo un poquito en X y mido cuánto es el potencial en un punto y en otro. Sí, esencialmente eso es lo que estamos diciendo. ¿Por qué? Porque si observamos esta ecuación que tenemos acá, lo que nos está diciendo es que el campo eléctrico, o al menos su magnitud, que ya vamos a ver enseguida que es cómo operar con ese menos, no es otra cosa que los cambios, no es otra cosa que los cambios de potencial con respecto al desplazamiento que yo realice. O sea, si yo mido el potencial en un punto y en el potencial en el punto siguiente, en un diferencial muy pequeñito, lo que voy a obtener es cuánto es la componente del campo o cuánto vale el campo en esa dirección. La misma analogía me va a permitir llegar a esto, ¿cierto? Si me desplacé ahora en la dirección Y, hice un delta y yo mido cuánto cambió el potencial eléctrico cuando me moví hacia allá en la dirección Y, entonces otra vez, el cambio del potencial en Y con respecto a ese desplazamiento en Y, manteniendo X y Z constantes, no es otra cosa que la magnitud del campo en la dirección Y. Y lo mismo para Z. Entonces, si yo me desplazo en Z, entonces ya tengo también la magnitud del campo en la dirección Z. Entonces, de esa manera es que yo puedo encontrar el campo eléctrico en todos los puntos, porque yo simplemente hago, con respecto al punto donde conozco el potencial, me desplazo y mido. Y entonces ese desplazamiento es efectivamente la componente del campo eléctrico. Miren que entonces nosotros habíamos dicho o estábamos trabajando con una premisa y era que las unidades del campo eléctrico, lo estoy tapando aquí, las unidades del campo eléctrico, habíamos dicho que eran ¿cuáles? Voltio sobre metro. Ah, pero usted ya está diciendo cuáles son las que vamos a llegar. Pero la primera vez que definimos el campo eléctrico, ¿cómo lo definimos?
Newton sobre Coulomb. La definimos como newtons por coulomb, ¿cierto? Pero también esta expresión que nos está diciendo cambio de voltaje por desplazamiento, pues me dice que las unidades del campo eléctrico son equivalentes a también voltios o unidades de potencial eléctrico por unidades de desplazamiento, por metro. Ahora miremos entonces cómo sería una expresión más formal, porque esta que acabamos de hacer acá, pues nos permite definir cómo es cada una de las coordenadas o cada una de las componentes del campo eléctrico. Pero es necesario pues como definir la componente o el campo eléctrico como un todo. Entonces, el campo eléctrico en coordenadas cartesianas, ¿cómo lo vamos a definir? En coordenadas cartesianas definimos entonces el campo eléctrico de la siguiente manera. Mire que acá lo teníamos como menos dB de R en la dirección radial. Pero R es una dirección, pues una unidad vectorial que no nos sirve mucho cuando tenemos una configuración en el espacio. Sobre todo, o que solamente es útil esencialmente cuando tenemos cargas puntuales. Pero si tenemos cargas distribuidas, esa R no nos sirve para nada. Como algunos se dieron cuenta de pronto en el parcial y trataron de definir el campo eléctrico en términos de R, pues digamos que como R iba cambiando para cada Nos uno de los... tiramos el punto. Se tiraron el punto, exacto. Algunos consideraron que el arco, que esa semicircunferencia, el R o el vector radial era constante. No, ese no era constante, iba cambiando. Entonces, de la misma manera, miren que ahora, ¿cómo definimos entonces esa ecuación? Menos, que finalmente tenemos esta misma expresión, menos, pero ahora vamos a hablar de unas derivadas con respecto a cada una de las variables. Entonces, por eso les hice énfasis acá que esto aquí es, por ejemplo, constante. Esto lo mantenemos constante. ¿Por qué? Para poderlo definir de esta manera. Vamos a hacer una derivada parcial con respecto a X del potencial eléctrico. Esa derivada parcial, ¿qué es lo que dice? Usted deriva imaginándose que las otras dos variables son constantes o que las otras variables involucradas son constantes, las considera como tal y solamente deriva con respecto a X. Entonces, deriva con respecto, o sea, deriva el voltaje con respecto a X y esto en la dirección del vector unitario de X. Acá también lo podríamos haber escrito como I. No sé cuál de las dos notaciones les gusta más a ustedes. La de IJK o la de XYZ con el gorrito. Y JK, pues ya hemos hecho todo el curso así. Listo, entonces hagámoslo con IJK, no hay problema. Entonces, la derivada parcial de el potencial con respecto a X en la dirección Y más la derivada parcial del potencial con respecto a Y en la dirección J, más la derivada parcial del potencial con respecto a Z en la dirección K. Y eso es la manera de expresar el campo eléctrico en términos de coordenadas cartesianas. Ahora, por ejemplo, este término de acá más este cero me está indicando la coordenada en X. Este término de acá con el 0 me indica la coordenada en Y. Y este último término de acá con este menos, con este 0, con este menos, me indica la coordenada en Z. Entonces vamos a poner esto por aquí. Esto es la coordenada en Z, o la componente en Z, la componente en Y y la componente en X. Vamos a poner este último de otro color para que de pronto no nos quede como que es lo mismo que está ahí. Esta es la coordenada en X, la componente en X. La componente en X, en Y y en Z del campo eléctrico. Serían esas tres de ahí. Esto recibe un nombre. Esto, pues, a esto se le llama el gradiente. A esta forma funcional que coge y le deriva a un valor o a un parámetro
lo deriva con respecto a las coordenadas x, y, z. A eso lo llamamos el gradiente. Entonces, ¿cómo se indica el gradiente? Pues esencialmente lo que estamos diciendo es que el campo eléctrico es menos el gradiente de B o del potencial. Donde el potencial pues tiene que ser una función con coordenadas o que en cada punto de x, y, z pueda ser diferente. O esto también en ocasiones se utiliza otra notación que es una notación, digamos, más matemática, que es utilizando esta letra, que es como una delta invertida, que se llama la letra nabla, nabla B, ¿listo? O gradiente de B, cualquiera de las dos. Entonces, pongamos este resultado también, ¿qué resultado? Preguntas, inquietudes hasta aquí. No, bueno. Muy bien, entonces, ahora tratemos de visualizar. Voy a hacer un ejemplito un poquito más numérico, de tal manera que podamos como digerir esto un poquito, o que miremos cómo podemos emplear esto. Entonces vamos a suponer, un ejemplo. Vamos a suponer que tenemos un potencial eléctrico. Un potencial eléctrico que está dado por esta expresión. Diez a la 5x. Entonces, ese potencial eléctrico, pues claramente no es constante, sino que varía con la posición, de la coordenada x. Entonces, observen que si yo quiero conocer cuánto es el campo eléctrico asociado, yo lo que tengo que hacer es aplicar la derivada, ¿cierto? Entonces, ¿cómo o aplicar esa función que tenemos allí? ¿El campo eléctrico asociado cuál será? ¿Cuál será la derivada de esa expresión para el potencial eléctrico? Diez a las 5. Solamente sería 10 a la 5, ¿cierto? ¿Cierto? Porque acá lo que tenemos que mirar es, bueno, acá tenemos una expresión de campo eléctrico, perdón, de potencial eléctrico que está en términos de la coordenada x. Cuando yo derivo, acá tengo una constante, esto es 10 a la 5, pero entonces ya sé, hoy me tengo que acordar que la expresión venía acompañada de un menos, entonces tengo que ponerle el menos porque el menos no me lo pone, o no se pone solo por el hecho de derivar, ¿cierto? Entonces tiene que aparecer el menos. ¿Y qué pasó con la x? ¿Desapareció completamente? No, no ha desaparecido completamente. ¿Por qué? Porque para completar esta expresión del campo eléctrico, yo tengo que indicar una dirección vectorial. Y esa dirección vectorial, ¿dónde aparece? ¿O qué me la tiene que indicar? Vector unitario I. Un vector unitario y. Para todos es claro de dónde aparece ese vector unitario y. Listo. Entonces ya tenemos una expresión del campo eléctrico que si yo quiero descomponer en sus componentes, entonces yo puedo decir la componente en x del campo eléctrico es menos 10 a la 5 en dirección y, la dirección en y es 0 en dirección j, y la dirección en z es 0 en dirección k. Eso es lo que estoy diciendo con esto. Ese es mi campo eléctrico. Hasta ahí no hemos dicho pues nada que la física nos esté indicando. Eso es simplemente una herramienta matemática que me permitió determinar cuál era el campo.
Ahora lo que vamos a hacer es suponer que ese campo está aplicado en una región que esté entre dos placas. Por aquí. Dos placas que van a estar separadas entre sí una distancia X. Entonces vamos a definir acá mi eje X. Por acá voy a tener una distancia X cualquiera. Esta placa, entonces, por ejemplo, la dirección del vector unitario Y estaría apuntando en este sentido. En este sentido apunta Y. Pero si yo me doy cuenta, el campo eléctrico apunta en la dirección de menos Y. Entonces el campo eléctrico tiene que ir en este sentido. Esa sería una manera, por ejemplo, de obtener un campo eléctrico como este. ¿Por qué? Porque recuerden que obtener un campo eléctrico que sea constante no es fácil con cualquier tipo de configuración. Entonces, para volver esa configuración una configuración física como tal, yo tengo que analizar con qué sistema físico podría generar un campo de este estilo. No sé si ustedes de pronto tuvieron la oportunidad de ver el parcial que el profe Jorge les hizo a los compañeros para el primer punto, el segundo punto, de hecho. ¿Sí tuvieron la oportunidad de ver ese parcial? Sí, Juan. Juan Jorge es Suserquia. ¿Por qué es que? Pues yo no sé si Jorge es de apellido Suserquia, pues yo miré el del profesor Suserquia, no sé si es el mismo. Ese, exacto, el Suserquia. Pues, él se llama Jorge Iván García Suserquia, pues su segundo apellido es Suserquia, pero como García es pues un apellido muy común, Suserquia es más bien poco común, entonces todo el mundo lo conoce como Suserquia. Entonces, sí, el profe Jorge Iván García, les puso a los estudiantes un punto en el parcial que era algo como esto, un par de placas, y ese par de placas generaban un campo que era uniforme, y ellos tenían que encontrar en un plano inclinado cuánto tenía que ser, creo, el campo para que una partícula no cayera por ese plano inclinado. Creo que era así, algo así el problema. Pero bueno, entonces, en una realización física de un campo como estos, esta sería, digamos, la manera de generar un campo que es negativo, que es constante, que ya pues habíamos visto antes, y que tenía, digamos, unas características que además, por la manera como se generaba, nosotros sabíamos que esto, por ejemplo, tenía que ser una densidad de carga ¿de qué tipo? Una carga Negativa. superficial distribuida negativa, ¿cierto? Entonces esto era menos sigma, esto era más sigma, y además también habíamos dicho, bueno, para que esto ocurra, el campo eléctrico en esta región, la magnitud del campo eléctrico tiene que ser sigma sobre epsilon 0, por eso era constante. Esto pues ya sabemos que tiene que valer a 10 a la 5 voltios por metro, por newton por coulomb, como ustedes lo quieran expresar. Y el campo eléctrico por acá, ¿cuánto tenía que valer? Y el campo eléctrico por acá, ¿cuánto tenía que valer? 0. 0, ¿sí o no? Entonces esto valía 0. Si nosotros, por ejemplo, decimos, vea, este es un punto, vamos a pintar un par de puntos sobre estas placas. Esto es un punto A y esto es un punto B. Quiero conocer cuánto es la diferencia de potencial entre A y B. Entonces, mire que yo puedo expresar esto como lo habíamos dicho por allá al principio de la clase, aquí, como la integral entre A y B de punto dl.
Sabemos que si estos son placas conductoras, ¿qué condición tiene que ocurrir? ¿Cómo es el potencial sobre un conductor? Cero. El potencial sobre un conductor es cero. Ah, no. Ese es el campo. Ujú. No, Juan. Todavía no hemos hablado de eso, ¿cierto? No. Bueno. Entonces, bueno, vamos a hacerlo más simple en este momento. Vamos a decir que el punto B lo vamos a poner justo al frente. Vamos a poner a B aquí, en esta posición, para podernos ayudar de una característica interesante, y es que esa integral entre A y B, ¿cierto? El voltaje, perdón, el potencial de A menos el potencial de B, que sería la integral entre A y B de E punto de L, se me convierta en la integral entre A y B de E punto de X. Porque de esa manera pues se me simplifica un poquito el cálculo. No tengo que calcular una trayectoria así curva. Aunque no sé si ustedes de pronto se darán cuenta que no importa si yo me voy en línea recta o si hago una trayectoria desde acá hasta acá haciendo esto. ¿Qué creen ustedes que deberíamos encontrar? ¿El mismo resultado o un resultado distinto? El mismo. Deberíamos llegar al mismo resultado, ¿cierto? El campo es constante y además es conservativo. Entonces, en teoría deberíamos llegar a lo mismo, pero dejémoslo así por ahora para encontrar entonces la solución. ¿Qué es lo que tenemos que darnos cuenta? Pues esencialmente que el campo eléctrico y el vector unitario, por ejemplo, van a estar en la misma dirección, pero con sentidos opuestos. Entonces acá, por ejemplo, yo podría convertir esa ecuación, o la podemos simplificar y decir, vea, esto no es otra cosa que el campo es constante, igual a menos 10 a la 5. Y la integral entre A y B se me va a simplificar de la siguiente manera. Se me va a simplificar simplemente A como si tuviéramos un dx. Y entonces esto no es otra cosa que menos 10 a la 5, evaluado entre quién, entre los puntos X en A y X en B. Perdón, X en B y en A. Lo puse al revés. X en B y X en A. Con el fin de tener una distribución de campo eléctrico relativamente estable, o sea, que no me muestre muchos efectos en los bordes, porque finalmente estas dos placas son muy grandes, pero pues infinitas, 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 lo que uno dice infinito no pueden ser. Entonces, esto por acá va a tener como unas desviaciones. ¿Sí? Entonces, con el fin de que ellas no generen una desviación muy grande pues, del campo, tendríamos que evaluar esto más o menos en el centro y la distancia no podría ser muy grande. Pongámosle una distancia conservadora, digamos que esto puede estar separado 1 centímetro. ¿Esto les parece muy grande o muy pequeño? O apenas. Pues es que también depende del largo de las placas. ¿Cierto? Supongamos que son placas de, qué sé yo, 1 metro por 1 metro. Si son placas así, por ejemplo, de 1 metro por 1 metro y están separadas 1 centímetro y yo estoy parado más o menos en la mitad, estoy, no sé, 50 centímetros del borde más cercano. Digamos que ahí no, de pronto ese efecto de borde no vaya a afectar mucho cómo sea el campo eléctrico en la región central. Entonces supongamos que entre A y B hay 1 centímetro, entonces esta distancia de acá pues será 1 centímetro. 1 por 10 a la menos 2 metros. Entonces eso definámoslo por acá. Digamos que X es
1 por 10 a la menos 2 metros. Y el otro punto acá era 0. Entonces, si yo hago eso, o sea, si yo defino esa distancia, miren que ahora voy a poder encontrar cuánto es BA menos BB. Porque esto no es otra cosa que el campo eléctrico. Y esto tiene unidades de voltios por metro. Observen que cuando yo multiplico esos dos parámetros, pues voy a llegar a que esto es menos 10 a la 3 voltios. Menos 10 a la 3 voltios, pues será menos 1000. Menos 1000 voltios. ¿Eso qué es lo que me está diciendo? Pues que efectivamente A, la placa en A, está 1000 voltios en potencial debajo de la placa B. ¿Se acuerdan en la clase anterior cuando utilizamos el multímetro, que teníamos dos puntas? Y les dije, con el multímetro podemos medir no potencial, sino diferencia de potencial. Entonces, si yo cojo las puntas del multímetro, y acá tengo la punta roja, y por acá pongo la punta negra, y los llevo al multímetro, ese multímetro me va a marcar efectivamente cuánto. Ahí en esa configuración, ahí como está. 1000. Me debe marcar 1000. Porque me está diciendo, la punta roja está 1000 voltios por encima de la punta negra. Si yo los volteo, o sea, si le invierto la posición a las electrodos o a los terminales del multímetro, voy a llegar a que el valor sería menos 1000, que es efectivamente esto que estamos haciendo acá. Entonces, efectivamente, miren que no importa dónde yo defina el nivel de referencia, yo lo puedo haber definido en el infinito y decir, el nivel de referencia es 0 en el infinito, llevar una carga hasta la placa del lado izquierdo me va a tomar una cantidad de voltios o una cantidad de joules por coulomb, que recuerden que esto en últimas es energía por unidad de carga, pero llevarlo hasta la placa derecha, yo tengo que invertir 1000 voltios más, 1000 joules por coulomb más que a la placa izquierda. Entonces, esa sería una manera de verlo. La otra manera es, como estos son potenciales, yo también puedo definir el nivel 0 en cualquier parte. Yo puedo decir, vea, el nivel 0 es mi placa de la izquierda. Y este simbolito que tenemos acá es un simbolito que se utiliza en electricidad o en los circuitos eléctricos para indicar un nivel de referencia o para indicar una tierra. ¿Cómo es que una tierra? ¿Se acuerdan cuando hicimos el electroscopio hablábamos de la tierra? Como ese sitio donde yo podía mandar o tomar cargas y tenía, digamos, una cantidad infinita de cargas para tomar de allí o para enviar hacia allí. Entonces, ese símbolo lo que me dice es, cuando yo lo pongo en un circuito eléctrico, lo que garantiza es que su potencial es 0. Y ese es mi nivel de referencia. Cada que ustedes encuentren un circuito que tenga eso, a eso es lo que hace referencia. A veces le ponen ground, a veces le ponen GND. Son diferentes formas de indicar lo mismo, que ahí es donde están tomando el potencial como 0. Y cuando se está, digamos, haciendo un circuito o una realización física de un circuito, la manera de garantizar una tierra, por ejemplo, es clavando físicamente en la tierra, en el suelo, de donde se está haciendo una construcción, por ejemplo,
una barra de varios metros de longitud, cerca de 2 a 3 metros, una barra de cobre, a la cual le echan unas sales especiales para que allí esa región se convierta en la tierra de todos los circuitos que queden conectados, digamos, a esa instalación eléctrica. Entonces, si yo, por ejemplo, conecto mi circuito electrónico, mi circuito eléctrico y defino esta tierra, entonces mis instrumentos o mi fuente, etcétera, tienen que estar conectados de alguna manera con este valor de acá. Y con esto estoy definiendo que aquí tenemos que tener ese nivel de referencia. Pero esencialmente, en términos prácticos, ¿qué es lo que decimos? Sencillamente decimos que el voltaje en A valdría 0 voltios y el voltaje en B valdría 1000 voltios. Miren que de esa manera yo obtengo el mismo resultado. Entonces esto es un nivel de referencia arbitrario. Un nivel de referencia arbitrario, tan arbitrario como es cuando yo digo que el potencial en el infinito vale 0. Es exactamente igual de arbitrario. ¿Listo? Preguntas, dudas, inquietudes hasta ahí. No, Juan, todo bien. Bien, ahora miremos entonces qué pasa, por ejemplo, qué ocurre cuando tenemos un conductor en un campo eléctrico. Un conductor en un campo eléctrico esencialmente lo que va a hacer es perturbar el campo eléctrico, ¿sí? Claro que esa perturbación dependerá de qué tan grande es el tamaño del conductor que yo estoy posicionando. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un campo eléctrico que sea, digamos así, este es mi campo eléctrico, y yo posiciono allí un conductor, yo creo que esto ya lo hemos mencionado en alguna de las clases. Creo que en la clase donde dijimos qué era lo que pasaba cuando ubicábamos un conductor dentro de un campo eléctrico, ¿o no? Sí, eso sí lo mencionamos. ¿Qué dijimos? Las cargas libres. Hola. Pues yo no lo recuerdo, la verdad. Bueno, más o menos refresquemos ahí lo que dijimos. Dijimos, los conductores son materiales que por su naturaleza tienen cargas que se pueden mover, que se pueden redistribuir. En este caso, las cargas que se pueden mover son los electrones, las cargas negativas. Cuando una carga negativa ingresa en una región donde hay un campo eléctrico, ¿qué es lo que la carga negativa quiere hacer? El laboratorio que acabamos de hacer este fin de semana. ¿Qué hace el electrón o la carga negativa? Quiere irse para donde haya potencial, ¿cómo? Positivo. ¿Cierto? Ya se les olvidó. Ya se les olvidó, lo acabaron de hacer en el laboratorio, muchachos. ¿Cierto? La idea del electrón es que siempre minimizar la energía potencial. Una cosa que de pronto pues, me hicieron caer en cuenta este fin de semana, pues cuando estábamos trabajando pues este laboratorio, es, pero ¿por qué el electrón, por qué las cargas negativas se van a ir para las positivas? Miren que lo que estábamos diciendo es, ¿cómo definíamos nosotros la energía potencial? ¿Quién me recuerda cómo la habíamos definido? Energía potencial electrostática. ¿Qué era lo que habíamos dicho? Que cómo se definía. Como el trabajo que tiene que hacer una fuerza externa para llevar una carga a cierta configuración. Ujú. Y cuando queríamos definir, por ejemplo, de ese sistema de carga, entonces decíamos eso era el producto de quién con quién. De la fuerza con la distancia. Desplazamiento.
yo me voy a devolver por aquí, que yo creo que todavía no. La carga 1 por la carga 2 por la Ah, constante sobre la ok. distancia entre energía. Listo, listo. Esa era la que yo quería. Entonces, ¿cómo es? La carga uno por la carga 2, o sea, el producto de las cargas. Digamos, la carga uno por la carga 2 por la constante Sobre la so- distancia entre las cargas. sobre la distancia, ¿sí o no? Entonces, esa sería la energía. Observen que, por ejemplo, si las dos cargas son del mismo signo, vamos a coger un par de cargas positivas. Una carga más y otra carga más. ¿Qué es lo que yo voy a observar cuando las tengo muy cerca una de la otra? Entonces, miren que cuando las tengo muy cerca una de la otra, este término va a tender a cero. Y cuando eso tiende a cero, o sea, cuando R tiende hacia cero, entonces esto es cargas cerca una de la otra. Siendo las dos cargas positivas, ¿qué pasa con la energía? Con la energía potencial electrostática. Tiende a infinito, ¿no? Cierto, eso empezaría a crecer. ¿Qué pasa cuando R tiende a infinito? La energía tiende a cero. La energía tiende a cero, listo. Entonces, cargas cerca una de la otra, cargas alejadas. Entonces, en este caso, U tiende a infinito, acá U tiende a cero. ¿Cuál de los dos es una configuración de menor energía? ¿Dónde va a tener menos energía? ¿Cuando tiende a infinito o cuando tiende a cero? Tiende a infinito. Ahora tiene infinito. Cuando R tiende a infinito, ¿cierto? Cuando la distancia tiende a infinito. Entonces, en esta configuración minimizo la energía potencial, mientras que en esta otra configuración la energía potencial se incrementa. Por esa razón, miren que lo mismo pasaría si esto es menos y menos. Si tengo menos y menos, los signos de la carga se anulan y voy a tener el mismo resultado. Cargas del mismo signo encuentran su mínimo de energía potencial cuando estén, ¿qué? Lo más alejadas posibles. Mientras que si yo tengo cargas de signos contrarios, digamos esto es más y esta es menos, ¿dónde van a encontrar ellas su mínimo de energía potencial? Si R Cuando tiende, R tiende a cero. si R tiende a cero, ¿qué pasa cuando R tiende a cero? ¿Qué pasa con la El R energía? el menos potencial es mínimo. Cuando R tiende a cero, ¿cierto? Porque ¿qué va a pasar aquí? Acá, esto, con este producto de cargas de los signos, esto me va a quedar negativo. Entonces, la energía potencial tenderá a quién? A menos infinito. Mientras que cuando R tiende a infinito, la energía potencial va a tender a cero. ¿Y qué es más mínimo? ¿Cero o menos infinito? Menos infinito. El menos infinito es más mínimo. Entonces, en ese caso, las cargas de signos opuestos minimizan su energía potencial cuando están lo más cerca posibles una de la otra. Entonces, por esa razón, decimos, acá estoy en el máximo de energía potencial cuando estén infinitamente separadas, y acá estoy en el mínimo de energía potencial cuando estén justo, lo más junto posible. Entonces, por eso las cargas de signo opuesto se están atrayendo. Entonces, volviendo a este cuento, acá teníamos un elemento conductor, un material conductor.
¿de dónde producen o de dónde provienen los campos eléctricos? Provienen de concentraciones de cargas positivas, ¿cierto? Por acá tiene que ser cargas positivas. Entonces, más. ¿Hacia dónde se dirigen? Se dirigen hacia la derecha al pasar por el conductor redistribuye sus cargas internas, tirando los electrones hacia la izquierda y dejando los protones a la derecha, generando así Eh, exactamente, eso es lo que quería que me dijeran, listo. Entonces, las cargas positivas se quedan para este lado, mientras que las cargas negativas, que son las que se pueden mover, se tratan de mover hacia dónde, hacia sus regiones donde el potencial es más positivo. Entonces, no se les olvide esta parte que acabamos de discutir. Entonces, siempre los electrones se van a mover hacia donde el potencial sea más positivo. Bien sea porque yo lo quiera analizar, con que se sienten atraídos por las regiones de potencial más positivo o que se sienten repelidos por las regiones de potencial más negativo. Como quieran, es exactamente el mismo fenómeno. Pero finalmente, entonces, ¿qué hacen esos electrones? ¿O qué hace esa redistribución de cargas? Esa redistribución de cargas ocurrirá mientras yo tenga campo eléctrico en esa región. Es decir, mientras yo tenga campo eléctrico dentro del conductor. Pero una vez se reorganizan, y dijimos, esa reorganización ocurre muy rápido, y cuando estamos hablando de muy rápido es del orden de 10 a la menos 19 segundos. Entonces, con esa reconfiguración que ocurre, lo que vamos a lograr finalmente es que dentro del conductor, ¿qué pasa con el campo eléctrico? Es cero. Es cero. Ya le olvido, muchachos, acabamos de pasar el primer parcial. El campo eléctrico dentro del conductor tiene que ser cero. Pero la otra cosa que nos tiene que llamar la atención es qué pasa entonces con las líneas de campo. Entonces, resulta que siempre y cuando no haya cargas que se estén moviendo en el conductor, toda esa superficie o toda esa región del espacio donde está el conductor se va a convertir en una equipotencial. Eso es lo que está pasando con el conductor. Entonces, todo el conductor se convierte en equipotencial. Y entonces eso va a implicar varias cosas. Una, que si yo tengo un punto por aquí y un punto en la superficie, la diferencia de potencial entre esos dos puntos es ¿cuánto? cero. Cero, porque esto es una equipotencial. ¿Qué más? ¿Cómo tiene que comportarse el campo eléctrico con respecto a las equipotenciales? Ser perpendicular. Tiene que ser perpendicular. Entonces, estas líneas de campo eléctrico, vamos a pintarla por aquí, que llegaba así muy inclinada, la línea de campo eléctrico se va a ver perturbada y tiene que llegar de tal manera que esto entre perpendicular. Aquí, la línea de campo se va a desviar de tal manera que siempre entre perpendicular y acá también se va a desviar de tal manera que salga perpendicular. Entonces esto es lo que le está pasando al campo eléctrico. Por ejemplo, se podría hacer algo así. Porque siempre tenemos que garantizar esa condición de que el campo eléctrico y las equipotenciales son perpendiculares. ¿Está clara esa parte? Sí, Juan. Sí. ¿Qué pasa, por ejemplo, entonces, si yo tengo una carga o yo tengo una región del espacio
Esta es la región del espacio que tiene esa geometría. Ahora nos viene así. Y es una conductora. ¿Qué tiene que ocurrir con la carga que yo le imprima? O con la carga que de algún modo se le transfiera a ese conductor. Se ubica en la superficie. Se tiene que ubicar en la superficie, ¿sí o no? Entonces eso es lo más, supongamos que es una carga, qué sé yo, una carga positiva. Entonces esa carga positiva se tiene que ubicar justo en la superficie. ¿Qué tiene que pasar con el campo eléctrico a partir de esa superficie? Si eso es una carga positiva, o si esa superficie tiene una carga positiva, el campo eléctrico no puede hacer otra cosa que salir perpendicular a cada punto. Entonces miren que en campo eléctrico, acá tengo un problema, y es que, por ejemplo, miren que acá, digamos, esta línea de campo, pues no se puede cruzar con esta línea de campo. Eso fue de pronto uno de los errores que vi mucho en el laboratorio de campo perpendicular. En el laboratorio de campo eléctrico, muchos cruzaron líneas de campo en el espacio. Entonces, más bien, hay que tener en cuenta que cuando hay dos líneas, por ejemplo, que pueden juntarse, como por ejemplo en esta región, ellas se deforman de tal manera que no se toquen entre sí. Porque eso es un problema. ¿Qué es lo que estaríamos diciendo si dos líneas se superponen o se tocan? Estaríamos diciendo que el campo eléctrico para un punto particular puede tener dos direcciones posibles, y eso es una incongruencia. Entonces, listo. Entonces, el campo eléctrico y sus líneas de campo eléctrico van a ser perpendiculares a la superficie. Entonces, eso es la otra cosa importante a tener en cuenta. Si, por ejemplo, este mismo elemento que tenemos allí, ahora ya no es sólido, sino que es, digamos que tiene esa misma geometría, pero es hueca, ¿cómo se va a distribuir la carga? Eso también lo sabemos ya, ¿sí o no? Sí, profe, sigue distribuyendo en las superficies. También tiene que ser, ¿en cuál de las superficies? En la externa se distribuye positivamente y en la interna negativa. ¿Están de acuerdo? ¿Ustedes qué dicen? No, en la interna no habría acceso de ninguna carga. ¿Cierto? Simplemente en la externa está el eje de Simple, la actividad. simplemente sería en la externa. ¿Cómo nos damos cuenta de que eso es así? Porque yo puedo tomar, por ejemplo, una gaussiana. O sea, si yo tomo una gaussiana por acá, la carga que encierre esto tiene que ser cero, porque el campo dentro de un conductor tiene que ser cero. Eso es lo que no se me puede olvidar. Campo dentro de un conductor que esté en equilibrio electrostático va a ser cero. Entonces, si tengo una gaussiana que vaya por allí, la carga encerrada tiene que ser cero. Porque de otra forma no se me cumpliría la ley de Gauss. De decir que el flujo eléctrico es la carga encerrada sobre epsilon cero, y en ese caso el flujo eléctrico tiene que ser cero, toda vez que el campo es cero, y entonces eso no puede ocurrir a menos de que la carga que encierra sea cero. Listo, entonces en ese caso pues hay que tener cuidado. Acá la carga no puede ser cero. Si por ejemplo, perdón, la carga tiene que ser cero para que no haya nada de carga encerrada y para que el campo eléctrico sea cero. Si por ejemplo yo tuviera la capacidad, la oportunidad de de meterme dentro de una caja metálica o de vivir en una casa que sea completamente metálica, digamos,
Si yo por alguna razón, no sé, me compro uno de esos contenedores y hago una casa completamente metálica, ahora que no sé si han visto que en muchas aplicaciones arquitectónicas eh, están utilizando contenedores para hacer construcciones, para hacer casas o para hacer oficinas. ¿Qué pasa con esos contenedores? Estamos metidos por acá por dentro. Si por aquí alrededor tengo cargas, por ejemplo, una carga positiva, por acá tengo otra carga positiva, por acá tengo, bueno, esas dos cargas positivas, por ejemplo. ¿Qué harían esas cargas? Pues efectivamente, eh, ellas generarían campos de tal manera que el campo tiene que llegar aquí perpendicular a la superficie. La distribución del campo, pues seguramente va a ser una cosa así muy, muy compleja, de tal forma que me generen este tipo de interacciones. O sea, que pero esencialmente este sería el campo eléctrico. ¿Qué pasaría con las cargas negativas? Las cargas negativas de ese material conductor tratarían de orientarse o de estar por acá cerca a esta región. ¿Qué pasaría con las cargas positivas? Las cargas positivas quedarían de pronto por aquí alejadas en esta región. ¿Sí? ¿Qué pasaría por dentro? ¿Será que por dentro, dentro de esa caja metálica, yo puedo experimentar campos eléctricos, esos campos eléctricos que están ocurriendo por fuera? No, es cero. Es cero. Entonces, adentro el campo eléctrico es cero. ¿Han escuchado esa, eh, digamos, ese leyenda urbana o mito de sabiduría popular que dice que el mejor sitio para estar en una tormenta eléctrica es dentro de un carro? Por ahí se ha escuchado, sí. Por ahí se ha escuchado. No, ¿Nunca has escuchado eso, José? no, no. Yo ¿De qué me hablas? tampoco. Pues bueno, muchachos, bueno, para los que no sepan, el mejor sitio para estar metido en una tormenta eléctrica es dentro de un recipiente metálico. ¿Por qué? Porque precisamente los campos eléctricos externos no van a poder afectar el interior de lo que esté ocurriendo en el recipiente metálico. Entonces, por eso dicen que si usted está en una tormenta eléctrica y está dentro de un carro, ahí no se va a ver afectado, así al carro le caiga un rayo. Porque la estructura metálica del vehículo, pues, va a proteger y va a hacer que dentro de ese conductor los campos eléctricos sean cero. Entonces, eso se conoce como el efecto de apantallamiento electromagnético, ¿cierto? Profe, ¿y si le entra por el vidrio? Si era el vidrio. No, pues digamos que podría llegar a ocurrir, pero digamos que en términos generales las probabilidades se reducen drásticamente. O sea, tendría que ser que haya una, una carga de una polaridad o de un signo opuesto al que está generando ese rayo en la nube. ¿Sí? Porque los rayos en las nubes pueden generarse bien sea de cargas positivas o de cargas negativas. Tendrías que tener una carga lo suficientemente grande dentro del vehículo para decir que se va a meter. No, se puede montar dentro del bus también, Jonathan, no pasa nada.
Los de las motos. Ah, entonces, sí, muchachos. Entonces, como les decía, dentro de un recipiente metálico, digamos, no se experimentan campos eléctricos. Y los campos eléctricos, digamos que son una condición esencial para que ocurra los efectos electromagnéticos. Entonces, en ese caso, hablaríamos de lo que llamamos un apantallamiento electromagnético. Espérenme un segundo, les voy a presentar un video. Vamos a compartir la pantalla. Ahí está. No, está aquí. Entonces, miren que ahí en ese caso, lo que tenemos es una atracción electrostática entre la barra que está cargada positivamente y los electrones que hacen parte de ese electroscopio. Obviamente, si se dan cuenta, pues este es un electroscopio, eh, digamos, con todos los juguetes. Las dos plaquitas, por ejemplo, en la parte inferior y la que está pivotando, pues se van a repeler por tener la misma carga. Lo que está ocurriendo es que los electrones se van a desplazar hacia la parte superior y van a dejar las dos, o la parte inferior, toda cargada positivamente y ahí se va a dar la repulsión. El video termina ahí, pero entonces ustedes me dicen, ¿qué creen que va a ocurrir cuando se ponga, digamos, esa barra cargada en las cercanías de esa jaula que está allí? Nada. Nada. Físicamente no ocurre absolutamente nada. O sea, con el No, electroscopio posiblemente no ocurra nada, pero ¿qué Se carga estaría? el conductor. ¿Cómo, Ana? Pues se carga la jaula. Se carga la jaula. ¿Sí se cargaría? Se ¿O qué pasaría? redistribuyen las Se cargas. redistribuyen, exactamente. Eso es lo que estaría Eso. pasando. Habría una redistribución de las cargas en la jaula. Entonces, por ejemplo, si la barra está cargada positivamente, los electrones de esa jaula se van a sentir atraídos. Pero si se dieron cuenta, en el video mencionaban que la jaula estaba conectada a tierra. Por aquí decían que la jaula estaba aterrizada o grounded. Vamos a poner. Profe, es que nosotros no escuchamos audio. Ahí no se escucha el audio. No, no, Juan. No. Ah, a ver, yo miro una cosa porque es que supuestamente esto me compartía audio. Bueno, espérenme, yo miro. Me siento estafado. Bueno, entonces, crean, la jaula está conectada a tierra y al estar conectada a tierra, ¿qué ocurriría con las cargas eléctricas? Pues nada, sería tierra, entonces la jaula queda normalita. Mira que lo que está ocurriendo finalmente es que si yo pongo esa barra cargada, ahí me están viendo, amigos, están viendo que, Ah, usted y el ah, tablero. listo.
Entonces miren que, por ejemplo, si yo tengo esta la barra como mi barra cargada y estoy sobre la jaula, entonces lo que vamos a tener es que esa barra cargada positivamente va a traer electrones. ¿Los electrones de quién? Pues inicialmente los electrones de la jaula. Pero como está aterrizada, quiere decir que hay una conexión con la Tierra. Y entonces la Tierra le puede suministrar electrones de tal manera que acá en la parte superior me queden un exceso de electrones, pero que el resto del material quede anulado, o sea, quede sin exceso. O sea, simplemente voy a tener aquí la cantidad de electrones suficiente para ser atraídos por la barra cargada. Pero al resto del material es como si no le estuviera pasando absolutamente nada. Entonces eso es lo que está pasando en ese caso, ¿listo? Entonces a esto también se conoce, a ese apantallamiento electromagnético, como el efecto de la jaula de Faraday. Entonces el señor Faraday era, como ustedes de pronto ya se han dado cuenta, un tipo que era bastante experimentalista. O sea, mucho de lo que él demostró fue a partir de la observación de experimentos que él realizaba. Vamos a ver otra situación. Otra situación es cuál. Si yo, por ejemplo, tuviera un conductor y ese conductor es hueco, o sea, tengo una cavidad allí. Vamos esto. Digamos, ese es el conductor. ¿Qué pasa cuando yo ubico una carga positiva por acá? Una carga más Q. Me traje una carga del bolsillo, me metía dentro de ese conductor y puse, o sea, en un material que no estaba inicialmente cargado como ese conductor. El conductor no tenía cargas o estaba neutralmente cargado. Se carga más Q en la superficie. Pues en la superficie aparece una carga de más Q. Pero entonces, efectivamente, ¿qué tuvo que haber ocurrido? Miren que lo que tuvo que haber ocurrido es lo siguiente. Como el conductor tiene cargas libres, esas cargas libres se tienen que haber venido para la superficie interna primero, dejándome ahora sí por fuera una carga positiva. ¿De qué magnitud tiene que ser esa carga que está por fuera? Pues eso lo podemos determinar directamente con la ley de Gauss. Si yo digo, por acá pongo una gaussiana, la única manera de garantizar que dentro del conductor el campo eléctrico se anule es que las cargas entre sí equivalgan a lo mismo. Y entonces lo que voy a tener efectivamente es esto. Voy a tener un campo eléctrico dentro del conductor que haga esto. Miren que eso era lo que pasaba en la primera parte del parcial. Cuando yo introducía una carga en el interior del tubo, eso es lo primero que ocurría. Si yo no toco las paredes internas con la carga, ese campo eléctrico aparece, se mantiene, desaparece. ¿Qué va a pasar con ese campo eléctrico? Si no toca y después quita la carga, desaparece. Si no lo toco, o sea, si me quedo ahí, digamos, con la carga en esa posición, Ah, entonces se mantiene. Se mantiene. ¿cierto? Ella debería mantener allí ese campo eléctrico. Entonces, miren que podría darse de acuerdo a la configuración que yo tenga, yo podría tener un campo eléctrico dentro del conductor, pero con la condición de que yo haya traído una carga externa. Entonces, esa carga negativa que voy a tener acá
tiene que valer ¿cuánto? Menos Q. Y la carga positiva que voy a tener por acá, toda la suma de todas las cargas que están ahí tiene que ser exactamente igual a más Q. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo llego y cojo esta carguita puntual? Si yo cojo esta carga y empiezo a moverme dentro del conductor, ¿será que la distribución de cargas afuera cambia? No. La distribución de cargas afuera no cambia. Las cargas van a estar exactamente igual. Otra vez, tenemos un efecto de apantallamiento. No nos vamos a dar cuenta qué es lo que está pasando dentro del conductor. O sea, un observador por fuera no se va a enterar que adentro hay una carga que se está moviendo. Simplemente va a haber una esfera o un conductor que está cargado en su superficie externa. Otro ejemplo que podría uno pensar, si por ejemplo yo digo, no, es que entonces yo voy a generar cargas por dentro. Digamos que yo me meto allá adentro con un paño y empiezo a frotar, más bien, yo cojo una barra de PVC y me meto con el gato y empiezo a frotar el gato allá adentro. Entonces estoy generando cargas. ¿Será que afuera se dan cuenta qué está pasando? Pues simplemente ven que la magnitud de las cargas aumenta, pero A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Será que sí? No, porque simplemente está transfiriendo cargas al otro, pero pues a la vez el otro se está cargando positivamente, entonces la carga total, pues la neta que está adentro sería cero, entonces nada, se Exactamente. darían cuenta. Entonces hay que tener cuidado con cómo estoy generando la carga o cómo estoy trayendo la carga. ¿Cómo si funcionaba? ¿Cómo si funciona? Si yo, por ejemplo, tengo una manera de traer las cargas desde afuera del conductor y meterlas por dentro, ahí sí puedo aumentar la carga por fuera. Pero si yo estoy adentro metido con el gato, pues lo único que la gente va a escuchar cuando yo estoy frotando el gato, de pronto, miau, miau, así, ya. Eso es todo lo que se van a dar cuenta que está pasando algo adentro, que haya una interacción con un gato. ¿Qué está pasando con el gato? No tenemos ni idea. Le está pegando, lo está acariciando, pero no se puede saber. Listo. Muy bien. Bueno, muchachos, les tengo una sorpresa desagradable. Ay, no. Ay, sí. Entren al Moodle, por favor, que hay un quiz. Empieza a las 7:35. O sea, en un minuto. En la pestaña que tiene que ver con semanas 5 y 6. No está difícil, pues creo yo. Espero que... También que íbamos. No vamos muy bien todavía. Vamos a ir mejor. Ustedes se van a dar cuenta. Listo. Por acá estoy entonces pendiente si tienen alguna duda con respecto a quiz, muchachos. Juan, esa no es verdad, no puede ingresar por la conexión. ¿Perdón? El cuida en el Moodle, ¿verdad? Sí, está en el Moodle, en Virtual Ciencias, en la semana 5 o 6. Voy a parar la grabación ya, muchachos, para que no quede, digamos, esa otra media hora de grabación ahí necesariamente.